abierto, Señor, y que pueda venir una unción, Señor, de parte tuya, Padre, como es costumbre, Señor, sobre nuestro pastor, Padre, para que a través, Señor, de los labios de él nosotros podamos ser bendecidos, Padre, por favor. Permite que nosotros podamos tener un corazón, Señor, en donde sea una tierra fértil, Padre, para que tu semilla, tu palabra, Padre, germine, Padre, y que dé un buen fruto, papito lindo. Desde ya, Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor, por tiempo, Señor, y la diligencia, Señor, de estar reunidos acá, Padre. Aprovechamos también, Señor, para darte las gracias, Señor, por permitir, Señor, que apareciera Danielita, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia son palpables, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por inclinar tu oído, Padre, a la oración de tus hijos, Padre. Señor, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, papito lindo, para que podamos recibir esa instrucción que viene de ti, papito. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Ahí estamos. Dios me los bendiga. Buenas noches nuevamente para todos. Es una gran bendición poder compartir con ustedes y la dicha y la bendición de tener hoy a nuestros pastores, Pastor Byron Girón, a Pastora Lisette Pineda, su amada madrecita, y pues qué rico poder ver a muchos de ustedes. Hoy sí, casa llena, como dijo alguien por ahí, y pues la gloria y la honra sea únicamente para el Señor. Yo quiero dar un par de indicaciones previo al inicio. Por favor, les ruego mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras en la medida de lo posible, si lo pudieran encender. Y al final de la presentación de Pastor Byron, va a haber un espacio para preguntas y respuestas, pero como les indicamos con antelación, las preguntas, por favor, enviarlas al chat de su respectivo grupo de doctrina y ya los maestros me la hacen llegar. Y lo ideal es las preguntas que sean conforme al tema que se va a tratar el día de hoy. Eso es básicamente. Y queremos, no sé si al final se logró, pero igual lo vamos a hacer. Con el hermano Pedrito hablamos de la posibilidad de poder difundir este mensaje a través de Facebook Live. No sé si se habrá podido, pero igual bendecimos. Ya estamos en vivo, hermano. Buenas noches. Gloria a Dios. Gracias, Pedrito. Pues bendecimos también a los hermanos que por medio de Facebook Live están viendo esta transmisión. Entonces, no me como más el tiempo. Pastor, por favor, bendícenos con palabra el día de hoy. Gracias, Dios me los bendiga. Qué bueno verlos a todos, aunque sea por la parte virtual. La verdad es que estaba muy a la expectativa de poder estar esta noche con todos ustedes platicando un poquito, y gracias, Sergito, y gracias también a todos los maestros antes de empezar con el estudio. Gracias por todo el apoyo que tienen. Perdónenme si miro para abajo, pero es la maña de estar viendo a la pantalla cuando tiene uno la cámara enfrente. Pero gracias a los maestros que han estado trabajando de una manera ardua y que han estado sosteniendo el área de doctrina. Realmente se ha realizado una labor muy especial, muy preciosa. Lo que siempre alguna vez aprendimos a lo largo de los años. Bueno, para los que ya tienen un poquito más de tiempo con nosotros, se recordarán el adagio aquel, cada mico en su rama, ¿verdad? Entonces yo creo que una vez cada quien de nosotros lleve a cabo la labor que le fue encomendada en la línea de la autoridad espiritual, hoy vamos a aprender eso. Yo creo que la iglesia va a dar para más, definitivamente. Yo creo que todas estas vicisitudes de alguna manera nos han invitado a reinventarnos, a procurar buscar nuevas formas y nuevos mecanismos de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Así que, maestros, Dios los bendiga. Sergito, Dios te bendiga a ti también, hijo, y gracias por toda esta labor. Y evidentemente a todos y a cada uno de ustedes por disponer su tiempo también para recibir y aprender cada día más del Señor. Amén. Así que quiero platicar con ustedes de un tema que realmente es un tema bastante extenso. Realmente yo creo
Pastor, bendiciones, creo que se muteó su micrófono. No se escucha. Pastor, yo creo que está muteado tu micrófono. Ahorita lo está solucionando, hermanos. Gloria a Dios. ¿Me escuchan ahí? Sí. Amén, Ahora pastor. sí. Amén, pastor. Así es. No sé por Amén, qué amén. dice que es debido a la cantidad de participantes. No es lógico, ¿verdad? Pero bueno, ya está el micrófono de regreso por ahí. No sé si me lograron escuchar algo de lo que platiqué anteriormente o lo repetimos. Mejor si me haces favor de repetirlo, pastor, porque no se Ok. escuchó. Bueno, listo. No se escucha. Bueno, quiero primeramente, le daba las gracias a todos los maestros por la labor que han estado llevando y han estado desempeñando. Y pues gracias por ese esfuerzo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, nos hemos tenido que reinventar y hemos tenido que procurar avanzar con los medios y los mecanismos que Dios nos permite, pero pues para la gloria de Dios hemos estado trabajando de una manera adecuada, como aprendimos siempre años atrás, cada uno en la labor que le corresponde, cada amigo en su rama. Usted se recordará de ese adagio, ¿verdad? Y pues definitivamente mientras cada uno de nosotros se encuentre llevando a cabo su labor en términos de liderazgo y en términos del pueblo recibiendo y creciendo, pues vamos a poder multiplicarnos. Dice la Biblia en el libro de Génesis que cada árbol se reproduce conforme a su género, cada fruto se reproduce conforme a su género. Entonces, gracias a los maestros, gracias Sergito, y gracias también a todos ustedes por estar de alguna manera invirtiéndose en el reino. Sé que al final del tiempo, poco a poco vamos a ir creciendo y una de las líneas fundamentales del adoctrinamiento en términos de crecimiento espiritual es poder crecer para salvación. Pero más que crecer para salvación, aunque eso ya es suficiente en sí, el hecho de podernos preparar para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que les bendigo y les motivo a seguirnos esforzando para seguir creciendo y que algún día pues todos y cada uno de los que estamos acá podamos de alguna manera ser partícipes en términos de poder ser maestros de la palabra o poder integrarnos a un área de servicio para que el cuerpo de Cristo siga creciendo en esa línea. Amén. Así que platicando un poquito acerca del tema de la autoridad espiritual, la Biblia a lo largo de la misma nos ha enseñado que definitivamente Dios ha delegado ministros y ha delegado autoridades en diferentes atmósferas para poder llevar a cabo y para poder ejercer de alguna manera el gobierno de Dios sobre todos y cada uno de los que estamos en este mundo terreno. De hecho, pues usted recordará que parte del inicio en el libro de Génesis fue el ordenamiento, el poder colocar cada cosa en su lugar, cada cosa en su orden. Pero en esa misma línea el Señor fue delegando y fue dando niveles diferentes de autoridad con el propósito primario, definitivamente en la vida de cada uno de nosotros, de poder llevar a cabo la obra. Es decir, la autoridad espiritual como tal es algo que le es delegado al hombre. Estoy hablando desde la perspectiva de género, no estoy hablando en esta línea varón o varona, sino cuando hablo de hombre estoy hablando de género como tal. Entonces, Dios siempre, a lo largo de la historia, siempre ha delegado a lo largo de los tiempos la autoridad respectiva. Sin embargo, ya en la dispensación que nosotros nos ha tocado vivir, vemos que a raíz de la partida de nuestro amado Señor Jesucristo, quien triunfó con poder en la cruz del Calvario,
pues a raíz de la partida de él, nosotros hemos sido delegados por parte del Señor como siervos o como siervas para poder compartir el reino de los cielos. Y en esa línea, definitivamente, para que pueda existir un orden de administración, el Señor ha delegado a lo largo del tiempo, como hemos hablado, lo que se conoce como la autoridad espiritual. La palabra autoridad en el original como tal se traduce exousia, y eso significa poder, significa decisión, y la libertad de alguna manera o facultad que Dios nos da a cada uno de nosotros. No olvides que dice la Biblia que fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, en esa línea de delegación, el Señor nos ha entregado a nosotros exousia, autoridad, para poder gobernar no únicamente en las atmósferas espirituales, sino también en la atmósfera natural como tal. Cuando nosotros examinamos la Biblia, amados hermanos, vemos que de alguna forma el hombre ha sido dejado por parte de Dios para influenciar y para colocar de alguna manera gobierno en este mundo terreno pasajero. Esa palabra exousia, que es la 1849, nos habla de potestad. Esa nos la ha delegado a nosotros el Señor. Y esa exousia Dios se la entrega a hombres y mujeres que de alguna manera tienen las capacidades y que han de ser delegados para la administración o para el gobierno de la iglesia como tal. No solamente desde la perspectiva relacional eclesial, sino también desde la perspectiva espiritual, ya que a través de esas exousias, de esas delegaciones, de esas autoridades entregadas por parte de Cristo Jesús a su iglesia, nosotros de alguna manera vamos a poder colaborar en ese proceso de formación y de transformación que la iglesia de Cristo debe de llevar a cabo en este tiempo. Cuando nosotros pensamos en autoridad, amados hermanos, lamentablemente nuestro entorno muchas veces ve la autoridad como la capacidad que muchas veces le es delegada o la autoridad que le es entregada a un varón o a una varona para poder llevar a cabo una labor específica dentro de cierto círculo en el cual puede movilizarse. Sin embargo, cuando vemos los niveles de autoridad, tenemos que entender que la autoridad que viene de parte de Dios, número uno, tiene que ser delegada específicamente por parte de él. Ya vamos a aprender un poquito más de esto en este estudio más adelante. ¿Por qué es importante hacer ver esto? Porque la exousia es una autoridad que el Señor Jesús entrega a través de sus discípulos cuando el Señor parte y deja delegados varones de Dios para el gobierno de la iglesia como tal. Sin embargo, la autoridad espiritual o la autoridad en el espíritu debe de ser comprendida, amados hermanos, de una manera muy especial, ya que pues definitivamente cuando el Señor entrega esa exousia, juntamente con la autoridad, usted deberá de saber que viene también la responsabilidad. Es decir, no se puede delegar de alguna forma la responsabilidad si nosotros no tenemos el entendimiento claro del por qué nos es entregada esa autoridad. De ahí es que nosotros vemos en la palabra de Dios muchos siervos que de alguna manera utilizaron mal la autoridad o la exousia que les fue entregada y como consecuencia trajo repercusiones. Debemos de entender como pueblo de Dios que cuando nos es dada autoridad por parte de Dios, nos va a ser pedida cuenta acerca de esa autoridad. Entonces, cuando el Señor entrega autoridades, las entrega en diferentes niveles. Podemos ver una autoridad sobre un sacerdote en casa para poder gobernar correctamente el hogar, que pues Dios le entrega a través de una esposa, a través de hijos. Es decir, cuando el Señor nos da la autoridad del gobierno sobre el hogar, de alguna manera también en cierto momento va a requerir también de alguna manera que nosotros presentemos cuentas.
Entonces los niveles de autoridad no solamente corresponden al ámbito espiritual. El Señor nos da a nosotros regalos, nos da dones para poder gobernar correctamente, por ejemplo, un hogar, nos da dones para poder gobernar, en el caso pues específico mío y en algunos de otros siervos, ministros, para poder gobernar una iglesia. Entrega las exocias y las autoridades que deberás de recordar que dice la Biblia que toda autoridad es dada por Dios y todas las autoridades que hoy existen por Él han sido colocadas. Entonces vemos niveles de autoridad, por ejemplo, para gobernar casa, vemos niveles de autoridad como para gobernar una iglesia, en el caso de un ministro que es llamado, o sus ayudas en término administrativo que también les es trasladada a esa exousia. Nadie puede tener autoridad, eso es una de las cosas que tenemos que aprender, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Nadie puede tener autoridad si no es delegada por parte de Dios. Y delegada de parte de Dios, una de las cosas muy importantes, a través de los mecanismos establecidos por Dios o a través de los órdenes establecidos por Dios para poder llevar a cabo dicha delegación. Es decir, no solamente voy a leer la Biblia y como tal entender el nivel de autoridad y pensar que sencillamente porque soy hijo de Dios, yo ya tengo un nivel de autoridad en el ámbito o en las atmósferas espirituales. Entonces, el poder influenciar, el poder gobernar, el poder de alguna manera dar instrucción es algo nato que, si usted se da cuenta, le fue entregado a Adán y a Eva desde el mismo Génesis. Cuando el Señor le da instrucción, por ejemplo, al varón y hembra, que hemos entendido que es una creación preadámica, las instrucciones por parte de Dios es: sojuzgue la tierra, llénela. Hay instrucción, pero hay nivel de autoridad. Cuando avanza el tiempo y pues ya el Señor dice en la Biblia que de sus manos Él forma un huerto y forma también al varón, y del cual pues obvio de su costado ha de salir también la ayuda idónea, también se le dan instrucciones dentro del huerto. Entonces realmente parte de nuestra labor como hijos de Dios, como seres humanos, desde el inicio mismo, corresponde al aprender a gobernar. Y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que estamos metidos en el reino de los cielos, pues los niveles de autoridad que nos son entregados por parte de Dios deben de ser muy, muy, muy salvaguardados. Es decir, los varones que hoy estamos, por ejemplo, reunidos en esta noche, tenemos autoridad. En el caso, pues todos los varones casados tenemos una autoridad entregada por parte de Dios para el gobierno de nuestros hogares. En esa misma línea, si nosotros, pues, por ejemplo, hoy a un nivel de diaconatura administramos un grupo de trabajo, tenemos niveles de autoridad. Esos niveles de autoridad deben de ser bien comprendidos para no ser mal administrados o mal utilizados. La Biblia a nosotros nos enseña algunos ejemplos. Quisiera partir de ese lado, ejemplos del mal uso o de la mala utilización que muchas veces damos a la autoridad, porque miren, amados hermanos, dice la Biblia que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Entonces, como tal, en la línea del sacerdocio, en el orden de Melquisedec, ya no hay acepción de personas, es decir, ya no tenemos la separación sacerdotal en términos de identificar cuáles actividades la sierva mujer puede llevar a cabo o el siervo varón puede llevar a cabo. Evidentemente, hay un orden establecido por Dios, pero bajo el orden de Melquisedec muchas veces se rompen reglas, porque entendemos que en Cristo Jesús, tanto el varón y la varona, tenemos, aunque diferentes atribuciones y diferentes niveles de autoridad, nos es entregada una línea de autoridad y como tal debe de ser utilizada de una manera correcta. Todos, de alguna manera tenemos niveles de autoridad delegados en cierto nivel. Por ejemplo, las siervas de Dios tienen un nivel de autoridad que ejercitan sobre sus hijos. Por ejemplo, el varón de Dios en casa tiene un nivel de autoridad superlativamente por el orden jerárquico establecido por Dios, no porque consideremos que la mujer es menos, queremos dejar eso bien claro, sino que simple y sencillamente tenemos diferentes labores que llevar a cabo dentro del entorno. Entonces,
Vemos algunos ejemplos de siervos y siervas de Dios que les fue entregada autoridad por parte de Dios, pero al no saberla utilizar de una manera correcta, amados hermanos, se pierde el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del mal uso de autoridad que tuvo Luzbel desde el inicio. Eso lo podemos ver nosotros como aparece acá en pantalla en el libro de Ezequiel 28 y en el libro de Isaías capítulo 14. Yo enumeré acá algunas características, por ejemplo, de los niveles de mal utilización de autoridad que le fue entregado a Luzbel. Mire qué características tenía Luzbel, porque tenemos que entender muchas veces, amados hermanos, que si no logramos identificar claramente nuestro papel dentro del reino, podemos terminar utilizando de una manera incorrecta la autoridad delegada por parte de Dios. Vemos que Luzbel, en sus características primarias, Luzbel había sido constituido un protector de doble unción, querube protector. Usted sabe que parte de la labor que ejercía Luzbel preexistencialmente es que Luzbel era un querube que cubría, un querube protector, el cual, pues dice la Biblia que estaba caracterizado por una doble función. Dice la Biblia también, mire las características, que conocía todos los secretos de Dios. De hecho, si hay alguien que conoce secretos de Dios, amado hermano, y pues evidentemente de ahí es donde vemos muchas veces los trastoques proféticos a consecuencia de que el Señor, amados hermanos, conoce las interioridades. Vemos también que dice la Biblia que era perfecto, era sabio, era prudente, pero a pesar de las características de Luzbel, que era un sello de perfección, por ejemplo, siervos de Dios, un sello de perfección, que estaba en el mismísimo huerto de Dios, dice la palabra, a pesar de esas características tan especiales, el uso de la autoridad que le había sido delegada por parte de Dios definitivamente causó mella y causó daño en él y en las creaciones. Porque una de las características de Luzbel, dice la Biblia, que él cayó a causa de las múltiples de sus contrataciones. Es decir, sobre Luzbel había sido entregada una exousia, una autoridad que no supo administrar y que no supo manejar. La autoridad espiritual es algo que viene específicamente de parte de Dios a través de delegaciones específicas. Entonces, vemos cómo Luzbel se preocupó y se ocupó en contratar, porque dice la Biblia que a causa de las múltiples de sus contrataciones, Luzbel cayó. No pudo traer libertad en aquel entonces, eran los suyos, sino que simple y sencillamente los cautivó y los contrató para provocar la rebelión luzbélica que nosotros hemos conocido a lo largo de mucho tiempo. Entonces, mire los usos de la autoridad. Él, a pesar de tener una autoridad espiritual delegada como querube, él no fungió en la línea de cubrir y en la línea de abrir cárceles de cautividad a los suyos. Número uno. Número dos, a causa de las múltiples, es decir, él tenía comercios de tipo espiritual, porque debemos de recordar que todo esto se enmarca en la preexistencia. Se enalteció a causa de la riqueza, dice la Biblia, y se enseñoreó del pueblo. Tanto así que tú y yo sabemos que Luzbel, la Biblia nos enseña de que cuando Luzbel se rebeló en contra de Dios, no se rebeló en contra del Padre, en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo, en términos de identificar la Trinidad de Dios separada en estas tres manifestaciones, sino que cuando nosotros examinamos la Biblia, dice la Biblia que Luzbel quiso ser semejante al Elaión, y tú y yo hemos conocido, bueno, no sé si hemos enseñado ya en doctrina o esto está ya creo que en la doctrina avanzada, más no sé si el tema lo estamos entregando acerca de la cuadridimensión de Dios. Pero cuando nosotros examinamos la palabra, vemos que Luzbel quiso ser semejante al Elaión, y el Elaión nosotros entendemos a la luz de la palabra que es la parte increada de Dios, es decir, la esencia de Dios.
Entonces, en esa parte increada de Dios vienen tres derivaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales pues definitivamente son Dios mismo. Sin embargo, cuando Luzbel se reveló y utilizó de una manera inadecuada e incorrecta la autoridad que le había sido entregada, el Luzbel dice que quiso subir a la cresta misma y ser semejante al Elayón. Entonces, vemos que las características, amado hermano, de la delegación de la exousia por parte de Dios están marcadas. El uso de la autoridad entregada por parte de Dios es algo que debe de ser muy, muy considerado. Por ejemplo, los hermanos que administran hoy por hoy discipulados en casa tienen una exousia, tienen una autoridad delegada por parte de Dios a través del ministro y a través de las delegaciones de autoridad espiritual para poder llevar a cabo tareas y labores que están enmarcadas dentro del ámbito espiritual, pero también dentro del ámbito natural, porque cuando nosotros nos es entregada la autoridad en la atmósfera espiritual, es para que definitivamente en este mundo terreno nosotros podamos de alguna manera ejercitar la palabra e instalar el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí a Luzbel, vemos que los usos de autoridad que él tuvo, pues fueron inadecuados. Pues tenemos que entender, amados hermanos, que todos los que estamos hoy en esta noche acá reunidos, tenemos niveles de autoridad delegados por parte de Dios. Obvio, algunos en niveles superiores, basado en ¿qué? En la actividad que se lleva a cabo y en la delegación por parte de Dios a través de los llamamientos ministeriales. Entonces vemos que Luzbel tenía características muy especiales, positivas por parte de Dios. Le había sido entregada una exousia, le había sido entregada autoridad, y dentro de ese rango de autoridad él se podía movilizar. Sin embargo, a pesar de ser querube protector y de conocer los secretos de Dios, a pesar de ser sabio y prudente, a pesar de ser el sello de la perfección por parte de Dios y estar en el huerto de Dios, este huerto en el cual describe la palabra es el huerto mineral, no es el huerto como nosotros lo conocemos regularmente, el huerto del Edén. Acá se refiere a otro huerto que es conocido como el huerto mineral, porque dice la Biblia que en medio de las piedras preciosas Luzbel se paseaba. ¿Cuál fue el resultado de no entender el nivel de autoridad que Dios le había entregado? Número uno, perdió la autoridad. Por favor, es muy importante poder entender cuando tenemos una autoridad delegada por Dios, debemos de procurar utilizarla de una manera adecuada y de una manera correcta, no utilizando el nivel de autoridad, amados hermanos, para llevar a cabo planes y propósitos especiales y específicos personales. Entonces, pierde la autoridad que se le había delegado, porque la Biblia dice: perfecto eras hasta que se encontró en ti maldad e iniquidad. Hemos aprendido ya en algunas oportunidades cómo estas dos entidades espirituales femeninas, llamada la maldad y la iniquidad, que son de un orden jerárquico superior a Luzbel, poseyeron a Luzbel, y a causa de que se encontró en Luzbel, es decir, que fue poseído por la maldad y fue poseído por la iniquidad, le tuvo que ser quitada la delegación de autoridad por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la utilizó de una manera correcta. A consecuencia, miren, por eso tenemos que entender, y esto lo quiero explicar más adelante, de la mitad del estudio hacia adelante, la importancia de entender para qué yo he sido llamado y comprender que el nivel de autoridad que Dios me ha entregado, voy a tener que dar cuentas en cierto momento delante de Dios de la utilización correcta de la exousia, de la autoridad delegada por parte de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué produjo el no entendimiento en la vida de Luzbel de la exousia delegada por parte del Padre? Número uno, pierde la autoridad y pierde la delegación. Quiere decir que la autoridad puede ser removida. Y mire qué tremendo acá. Dice la Biblia, nosotros lo podemos estudiar en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, que fue desechado y humillado. ¿Como consecuencia de qué? Del no entendimiento del nivel de autoridad y la mala utilización de esa autoridad
Amados hermanos, mire, perdónenme, yo creo que aquí estamos en un estudio cerrado. Esto es así como, por ejemplo, nosotros hemos visto recientemente, por ejemplo, hace un mes creo que tuvimos la oportunidad de visualizar nosotros, amados hermanos, cómo habían sido conducidos delante de las autoridades militares del ejército, como consecuencia de que habían acusaciones que pues obviamente tendrán que determinar las autoridades si eran verdad o eran mentira, pero ellos por el nivel de autoridad que les había sido entregado en cierto territorio, pues las noticias dicen, ¿verdad? Uno no sabe, de alguna manera, pues habían utilizado mal la autoridad del gobierno que les había sido dado para trasegar drogas. Entonces tenemos que cuidar los niveles de autoridad. Estoy colocando ejemplos al azar. ¿Por qué? Porque después de esto dice la Biblia que a lo largo del tiempo, Luzbel se llega a constituir un enemigo de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que alguien teniendo nivel de autoridad grande delegada por parte de Dios la termina perdiendo por una falta de conocimiento y por una mala utilización de la autoridad? Por ejemplo, la Biblia nos enseña también a Adán. Adán es otro siervo de Dios sobre el cual Dios delegó niveles de autoridad y que definitivamente Adán no pudo entender. Adán, dice la Biblia, según el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, podemos ir tomando luz. Estoy procurando hilvanar diferentes textos que tenemos. Dice la Biblia que había sido creado a imagen de Dios, características. Tome nota, porque va a ser importante que más adelante cada uno de nosotros, como dice la Biblia, nos debemos de examinar a nosotros mismos. Entonces, Adán había sido creado a imagen de Dios. Dice la Biblia que era un alma viviente, pero de alguna manera su mente en ese instante era utilizada 100% en su relación con Dios. Es decir, Adán, previo al proceso de su caída, había tenido un nivel de comunión constante con Dios. Adán platicaba con Dios, es decir, Dios se había ocupado y preocupado de darle un entorno positivo y de bendición a la vida de Adán. Sin embargo, a pesar de tener todas estas características, el uso de la autoridad de Adán sobre la vida, amado hermano, de todos aquellos que estaban en su entorno, empezó a desmoronarse. Cuando nosotros no entendemos los niveles de autoridad, podemos mal utilizarlos. Dice la Biblia que de alguna manera empezó a ejercer bien la autoridad, empezó de alguna manera a gobernar con su alma, con sus sentimientos, y cuando le dio entrada al movimiento de su alma, es decir, a los sentimientos, él empezó a gobernar de una manera incorrecta el huerto de Dios. Como consecuencia de esa mala utilización en la línea de autoridad de Adán, porque tú deberás de recordar que hemos estudiado a la luz de la palabra cómo de alguna forma Adán terminó siendo gobernado realmente por Eva. Nosotros lo hemos estudiado y pues tal vez hoy no lo vamos a disertar ni lo vamos a separar tanto, pero recordémonos que Adán, la Biblia declara pues que definitivamente en el huerto había un desorden. Primeramente, su mujer Eva platicaba con el seraf, número uno. Número dos, según estudiosos en la palabra, declaran que Caín había sido de alguna manera fruto de un tipo de adulterio entre Eva y el querube protector, es decir, el seraf que se había manifestado en ese momento en el huerto. Como consecuencia de eso vino el proceso del desorden y conocemos la historia, pero Adán, dice la Biblia, amado hermano, que no tenía autoridad sobre su esposa. ¿Cómo lo podemos observar? Alguna vez vimos nosotros a la luz de la palabra, amados hermanos, como cuando Eva, dice la Biblia, que le dio de comer a Adán, que estaba con ella al momento que le entrega el fruto de la perdición, declara la Biblia que en ese momento la palabra que traduce le dio, recordarán ustedes que cuando la fuimos a estudiar al original encontramos que realmente Eva lo que estaba haciendo era tronándole los dedos a Adán para que comiera de una manera pronta. Entonces, en la desobediencia de Dios y ante la carencia de autoridad por parte de Adán, la cual tomó Eva
Mire, pobre Adán le ha tocado, o le tocó, mejor dicho, de una manera complicada, pues entendemos que Lilith, la primera esposa de Adán, se le subleva. Y después vemos nuevamente cómo Eva, de alguna manera, tal vez no tan superlativamente como Lilith, en términos de lo tremendo que se comportó con Adán, vemos que al final del día Eva también termina gobernando a Adán, de una manera diferente. Entonces, perdió Adán la esencia de la autoridad delegada por Dios, por falta de carácter, pues lo podemos ver por diferentes formas. Sin embargo, vemos nosotros que, número uno, muere espiritualmente. Dice la Biblia que muere espiritualmente. Se le abren los ojos de la carne. Amado hermano, mire qué tremendo. Y entra en un gobierno de miedo. ¿Como consecuencia de qué? De haber perdido la autoridad que Dios le había entregado. Entonces entra en modo de miedo, por llamarlo así de alguna manera, y de alguna manera, cuando entra en esa dimensión de miedo, él pierde de alguna manera su nivel de amor con Dios. Entonces eso produce que el mismo Dios decida sacarlos del paraíso, que había sido un lugar espiritual creado específicamente para ellos, pero como consecuencia de la pérdida de la autoridad que Dios les había dado con un propósito. Que eso es algo muy importante que tenemos que entender. Aquellos a los cuales Dios nos va dando autoridad a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar en el evangelio, tenemos que entender que Dios tiene un propósito por el cual nos entrega autoridad. Y si nosotros no sabemos visualizarla y no sabemos identificarla y sobre todo utilizarla de una manera correcta, amados hermanos, podemos perder el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque dice que a consecuencia de eso, Adán y Eva fueron echados del huerto. Y la Biblia declara que cae maldición sobre la tierra. ¿Por qué? Porque alguien, por favor, en este caso hablamos de Adán, no supo entender el nivel de autoridad que Dios le estaba delegando. Yo no sé si nosotros, ahora que estamos en el evangelio, podemos identificar los niveles de autoridad. Por ejemplo, a un varón le dan autoridad en casa, no para que sojuzgue su hogar. Por ejemplo, un varón le es entregada autoridad en su hogar, ¿sí o no? Sí. La respuesta es sí. ¿Para qué? Para cuidar, para proteger, para proveer, para resguardar la integridad. Pero cuando un varón de Dios o un hombre natural pierden la dimensión del por qué les fue dada la autoridad, es donde empezamos a ver hogares disgregados como consecuencia de que el varón le pega a la varona, o porque vemos de alguna manera que la autoridad que el varón le fue dado ha sido mal entendida y quiere que esa autoridad se convierta en un autoritarismo para que se haga absolutamente todo como a él le parece y como él quiere, como un rey, definitivamente. Sin embargo, no apegado a la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una autoridad, es para que cuidemos, para que proveamos, para que resguardemos, no para que seamos autoritarios y nos creamos la última Coca-Cola de la casa, aunque la autoridad nos ha sido dada, debe de ser bien administrada en una forma correcta. Saúl, otro varón de Dios que le fue dada autoridad por parte del Señor. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 9. Mire las características de Saúl. Ahorita vas a entender por qué estoy siendo tan detallista en estos aspectos. Características del rey Saúl le cambian el corazón. Dice la Biblia que el Señor cambia el corazón de Saúl. Como consecuencia de ese cambio, viene un ungimiento por parte de Dios, aunque vemos que Saúl estaba detrás del bagaje, de alguna manera estaba un tanto reacio al llamamiento como rey. Al final del día el Señor lo termina bendiciendo y lo termina ungiendo. ¿Por qué? Porque tenía dones muy especiales por parte de Dios. Tú ves que la Biblia dice que cuando Saúl iba en medio de un equipo profético, Saúl profetizó en medio de ahí la frase Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque Saúl había profetizado. Es decir, si tú lo visualizas dentro de ese contexto, muy probablemente no haya una recurrencia de la utilización del don,
pero hubo una manifestación en algún momento donde Saúl profetizó de parte de Dios en medio del equipo de profetas. Es decir, Saúl tenía dones. Saúl tenía dones que el Señor le había entregado a él de una manera muy especial. ¿Qué hizo con esa autoridad delegada por parte de Dios Saúl? Número uno, dice la Biblia que usurpó autoridad. Mire para qué utilizó, por eso es que tenemos que ser muy precavidos aquellos sobre los cuales Dios en el momento indicado entrega autoridad a nuestras vidas. Por ejemplo, mire, ya hecho el rey, de alguna manera llegó a querer usurpar niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque Saúl era legalista. Tú lo puedes ver en 1 Samuel capítulo 14, versículo 26, que una de las características que de alguna manera vinieron a acentuarse en el término del uso de la autoridad por parte de Saúl es que Saúl se volvió legalista y se volvió, mire qué tremendo, se volvió rebelde a la autoridad. Y esto suele suceder cuando Dios empieza a delegar niveles de autoridad sobre el liderazgo, y vamos a hablar hoy específicamente sobre la iglesia. Cuando el Señor empieza a darle crecimiento a un hijo espiritual, cuando el Señor empieza a darle crecimiento dentro de la iglesia a un siervo, a un hijo de Dios, a través de la delegación pastoral, porque siempre que se dan delegaciones de índole espiritual, cuando se delega la autoridad, tiene que ser únicamente a través de una autoridad. Tenemos que tener nota en eso. Entonces, como consecuencia, el corazón de Saúl se tornó rebelde a sus coberturas. Tú ves, pues, que definitivamente uno de los problemas más fuertes que afrontó Saúl durante su vida fue el hecho de que en algún momento su corazón se tornó rebelde. ¿Qué provocó eso en la vida de Saúl? Número uno, que el espíritu inmundo llegara a su vida. Mire cómo el no entender los niveles de autoridad o el ejercitar incorrectamente, y es importante, le estoy dejando ver esto, porque más adelante vamos a ver que todos tenemos delegación de autoridad. Lo importante no es únicamente Dios me ha delegado, Dios me ha dado autoridad, sino qué voy a hacer con esa autoridad que Dios me ha entregado en las atmósferas, en los niveles en donde el Señor me lleve. Entonces, número uno, como consecuencia de no entender claramente el nivel de autoridad y haber permitido a la rebelión, amado hermano, llegar a su corazón, estoy hablando de Saúl, abrió una puerta dimensional para que espíritu inmundo de parte de Dios llegara a su vida, porque debemos de recordar que el espíritu que visitaba a Saúl, dice la Biblia que era enviado de parte de Dios. O sea, aquel mismo que dio la autoridad le mandó el trato. Por eso es que es tan importante entender la delegación de la autoridad, porque tarde o temprano en el proceso del crecimiento espiritual, o por lo menos eso anhelamos en el nombre del Señor Jesús, pues todos nosotros en determinado momento podamos ser parte integral de un nivel de liderazgo dentro de una casa, dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, pero cuando dicha autoridad sea entregada, deberá de ser manejada y administrada de una manera correcta. Abrió puerta dimensional por no entender su autoridad, espíritu inmundo le visitaba, llegó a caer como una apóstata irreversible de la fe. Tome nota cómo Dios nos da regalos. Dios nos entrega autoridades. Dios nos entrega exousia, autoridad espiritual. Pero esa autoridad espiritual mal utilizada en el nivel de delegación que Dios deposite en cada uno de nosotros, en algún momento puede llegar a ser esa delegación de autoridad motivo grande de bendición o puede llegar a ser un motivo grande de una caída. Por eso es tan importante que cuando el Señor nos entrega autoridad, nosotros le hayamos pedido tener un corazón conforme a Él. ¿Para qué? Para que los niveles de autoridad a los cuales hemos sido llamados, ya sea en el plano espiritual o en el plano natural, sean ejercitados de una manera correcta. No vaya a ser que al utilizar de una manera incorrecta la autoridad dada por Dios a través, hablemos hoy acá,
a través de un ministro, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de quien Dios haya utilizado para enviar ese nivel de autoridad y no lo logremos entender, vayamos a caer en problemas, amado hermano, de pecado, porque dice la Biblia que Saúl, su fin fue muerte. Entonces tenemos que entender los niveles de autoridad, hijos, por favor, porque muchos de nosotros en el momento indicado por parte de Dios, el Señor nos va a ir entregando poco a poco niveles superiores de autoridad. Pero es importante entenderlos para que cuando tengamos esos niveles de autoridad, amados hermanos, no los malutilicemos. Mire, le voy a contar un testimonio personal. Esto me ha acontecido a lo largo de muchos años. Usted sabe que uno como persona individual, como es grato a muchas personas, definitivamente también es no grato para otro grupo de personas. Hay un viejo adagio que dice que uno no es monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo. No sé cuántos de nosotros nos recordamos de ese adagio. Entonces, le voy a contar este testimonio, por favor, y no me lo vaya a tomar a carnalidad. Se lo ruego, por favor, porque estas son mis batallas personales. A raíz de situaciones, de problemáticas, de circunstancias, de adversidades, de disyuntivas, de no convergimiento en puntos de vista, en X cantidad de situaciones, muchas veces vienen personas a la vida de uno como parte de los procesos de formación, los cuales pues yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos. Y personas que llegan a la vida de uno, amados hermanos, como piedra pómez, ¿verdad? A limar las asperezas que muchas veces están en nuestros corazones. Yo pensaría que tú, al igual que tu pastor, a lo largo de la vida pensaría, ¿verdad? No lo sé. Pensaría yo que a lo largo de la vida, eventualmente te has encontrado con personas que pues, aunque tu llamamiento cristiano, tu corazón es cristiano, en el caso mío pastoral, con una delegación de exousia y de autoridad a nivel pastoral, a nivel de ministerio primario, delegado por parte de Dios, sabemos que la Biblia dice que tenemos el poder en nuestros labios. La Biblia dice que el hombre tiene el poder de la vida y de la muerte en sus labios. Entonces, nosotros como seres humanos, creo yo, pues al igual que tú, a mí me pasa igual, pues, hemos encontrado en el camino personas que de alguna manera, pues, por situaciones diferentes, después de haber convivido, muchas veces, pues, nos volvemos no gratos para algunas personas, así como algunas personas se vuelven no gratas para ti en determinado momento. ¿Por qué es importante entender esto? Por ejemplo, como ministro pastor, en delegación de autoridad primaria, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro fueron los ministerios primarios constituidos por parte de Dios. Sabemos que cada uno de nosotros tiene autoridad espiritual en los labios. Por eso es tan importante, amados hermanos, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos como siervos y ministros? Diáconos, ancianos, en este caso, los hermanos que estamos delegados en los discipulados, varones que estamos delegados en casa, tenemos niveles de autoridad. Y de lo que sale de nuestras bocas, bueno, entendemos, dice la Biblia, que vamos a entregar cuentas delante del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros, en el entendido de que somos siervos y ministros, ficción, encontramos delante de nuestra vida en determinado momento, en un momento muy álgido, en un momento de aquellos, amados hermanos, cardíacos, donde de veras uno ha tratado de sacar todo lo espiritual, pero la manifestación que empieza a aflorar es una manifestación de alma o de carne, en términos de querer arremeter en contra de las personas que en algún momento han arremetido en contra de nosotros. No debemos de perder de vista que dice la Biblia que si alguien nos da una bofetada, debemos de aprender a colocar. Eso nos habla de templanza y de mansedumbre. Sin embargo, una persona con un nivel de autoridad delegado por parte de Dios, que no sabe entender el nivel de autoridad en determinado momento, amado hermano, te voy a decir esto con mucho temor y temblor,
Vienen ataques por parte del enemigo. Y le voy a contar esto. En X etapa de mi vida, pues, he encontrado personas que de alguna manera arremeten o han arremetido en contra de mí. Personas, ovejas, por mencionar ovejas, no voy a hablar de liderazgo, voy a hablar de ovejas que no les parece algo en la vida de un ministro, de un pastor. Y arremeten en contra de uno, intentando dañar. Es decir, la manifestación de su corazón es arremeter en contra del ministro. Uno de ministro tiene autoridad en los labios para poder trasladar palabra de bendición, pero por ejemplo, uno como ministro tiene la autoridad también para poder llegar en determinado momento a instalar una palabra de maldición, porque en los labios está el poder. Pues, si yo como pastor no entiendo mi nivel de autoridad en el espíritu, y yo sé que de lo que yo hable, amado hermano, va a depender mucho el entorno espiritual que se pueda gestar, porque en los labios tenemos el poder de la vida y de la muerte y de la transformación. Si tú encuentras una montaña, amado hermano, o tu fe es muy pequeña, dile a la montaña que se mueva, es decir, se habla. Entendemos que en los labios hay autoridad. Por eso, si tú tienes problemas, háblale a tu problema y dile que se quite. Ese es el mensaje por parte del Señor. Si tú tienes una montaña delante de ti, pues dile a la montaña que se quite, que se haga para un lado. Es decir, la exousia y la autoridad delegada por parte de Dios está en los labios. Si yo como pastor no entiendo, me pierdo en la línea de autoridad, puedo llegar a utilizar mis labios para matar espiritualmente la vida de un hijo de Dios. ¿Cómo? A través de una palabra de maldición. Pero ciertamente esa palabra, amado hermano, voy a tener que entregar cuentas delante del Señor. Y en el entendido que si el Señor me encuentra falto o no probo al haber utilizado una exousia, una autoridad de una manera incorrecta, de ser siervo de Dios, puedo involucionar, amado hermano, en mi proceso de crecimiento. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la vida de Saúl, en la vida de Adán, cómo no comprendieron el nivel de autoridad y utilizaron esa autoridad. Yo a veces decía, es que de veras, Señor, a mí me dan ganas de hablar a los vientos y lanzar un solo juicio para que todo, así como cuando el Señor iba con los Boanerges, ¿se recuerda usted que le dijeron, si quieres, solo dinos y nosotros hacemos que descienda fuego del cielo? A veces dan ganas de eso, pero si tenemos la templanza y entendemos el nivel de autoridad y somos hombres sujetos a la autoridad de Dios, tú y yo sabemos que nuestros labios no pueden proferir palabra de maldición, sino palabra de bendición. Aunque en la exousia y en la autoridad podamos tener la autoridad de poder lanzar una palabra de maldición sobre una persona y que tenga el efecto que realmente, amado hermano, se espera. Pero si yo tengo esa autoridad y la utilizo de una manera incorrecta, voy a ser un hijo de Dios no probo. ¿Por qué? Porque de alguna manera empiezo la involución, la autoridad espiritual y la autoridad a mi vida me ha sido entregada para edificar, para restaurar, para construir. Pero si en algunas etapas de mi vida yo me llego a perder y entiendo que tengo autoridad en mis labios y me desvío del propósito de Dios y mal utilizo la autoridad delegada de parte de Dios para empezar a maldecir la vida de aquellas personas que no me son gratas, corro el peligro de la involución. De la autoridad, amado hermano, realmente es una herramienta dada por parte de Dios, la cual debe de ser de alguna manera administrada de una forma correcta, porque de uno u otro nivel todos tenemos delegación de autoridad en nuestras vidas y la tenemos que aprender a utilizar de una manera correcta. Y así como hay siervos que de alguna manera utilizaron negativamente, involucionaron hasta el nivel de muerte, como vimos con Saúl, vemos otros siervos que la Biblia nos enseña que utilizaron correctamente el nivel de autoridad que Dios le había entregado, y en esa línea de autoridad que Dios les había entregado,
la utilizaron para la edificación del cuerpo. Por ejemplo, vemos Moisés. Moisés, dice la Biblia, miren, Moisés era un pastor. La Biblia nos enseña a nosotros que Moisés, amados hermanos, pastoreaba ovejas. Era un siervo de Dios, pastor, obvio. Más adelante, superlativamente, conforme él crece en su proceso, le es cambiada la exousia del pastor a una exousia apostólica, porque tú y yo entendemos que Moisés fue llamado a ser un boyero y en determinado momento llegó a ser pastor de pastores. Entonces, los niveles de autoridad van creciendo a la medida que lo sabemos nosotros utilizar. Dice la Biblia que Moisés tenía un corazón dispuesto para la obra. Mire qué precioso el corazón. Anhelaba ser llamado por Dios. Acá coloqué algunas acotaciones. Y como consecuencia de que era un pastor conforme al corazón de Dios, con faltas y defectos, pues tú y yo entendemos que Moisés no entra en la tierra de la promesa a consecuencia de su carácter. El carácter básicamente fue lo que de alguna manera, lamentablemente, a pesar de más de 120 años de esfuerzo por parte de Moisés, el carácter, el no haber aprendido a obedecer. Mire, una de las cosas muy importantes en el evangelio es la obediencia. Yo insisto y me mantengo en esa línea y procuro enseñar la bendición escondida detrás de la obediencia. Pero como consecuencia de que Moisés aprendió a obedecer la voz de Dios, amado hermano, Dios lo bendijo grandemente. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba del carácter, cuando el Señor le dice, ve y háblale a la peña, y Moisés en su carácter encendido decide agarrar la vara y golpear por segunda vez la roca, esa instrucción no obedecida de una manera correcta le valió a Moisés haber quedado fuera de la tierra de la promesa. Pero Moisés lleva a cabo una función muy especial, liberta a sus hermanos de los enemigos. Tú y yo entendemos y conocemos que Moisés fue conocido como el libertador, aunque sabemos que el que liberta es Dios. Utilizó la poderosa mano de Moisés a través de las delegaciones de exousias que entregó en la vida de Moisés. Tenía una vara de autoridad a través de la cual él llevaba a cabo, amado hermano, señales y prodigios para los incrédulos. Y la exousia que le había sido entregada a Moisés, con esa exousia él hacía prodigios y milagros, sujetaba, vemos en muchos casos, la naturaleza. Ese era el nivel de autoridad de exousia que Dios le había dado en poder, en dunamis, amado hermano, a Moisés. ¿Para qué? Para que él pudiera utilizar esos niveles de autoridad para bendecir. Cuando Dios nos entrega autoridad, cuando Dios nos llama a niveles de autoridad, pueblo de Dios, una de las cosas de las cuales debemos de estar seguros es que si Dios nos entrega autoridad, es para bendecir, es para edificar, es para restaurar. Bueno, dice la Biblia que la palabra es útil y podemos tomar todas esas acepciones dentro del proceso de la edificación. Exhortar, redarguir, corregir, instar, llamar a la atención, llamar a la reprensión, pero siempre en el entendido que aquello que yo hago con la autoridad delegada de parte de Dios, con la exousia dada por parte de Dios, debe de ser siempre algo que traiga edificación y bendición y que cumpla el propósito por el cual yo he sido llamado en forma individual delante de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Fue el hombre, dice la Biblia, usted sabe que la Biblia llama a Moisés el hombre más manso sobre la tierra. Supo utilizar sus exousias. Lamentablemente se perdió en la línea del carácter, pero esa es otra historia. Con la exousia que Dios te había entregado, dice la Biblia, mire qué inverosímil, como el hombre más manso de la tierra no logró heredar la tierra de la promesa siendo manso. No heredó la tierra de la promesa. ¿Por qué? Por su carácter. Porque no supo utilizar correctamente. Mire, pues, usted y yo hemos leído muchas veces ese contexto de la palabra donde la Biblia dice que el Señor, otra vez el pueblo de Israel volvió a tener deseos de agua y volvió a pedir agua. Y Moisés se vuelve a acercar delante de Dios y le dice, necesitamos agua de nuevo.
el Señor le da la instrucción a Moisés y le dice, háblale a la peña. Pero Moisés, en su carácter encendido, toma su vara de autoridad y la mal utiliza. ¿Cómo? Tomó el báculo, figura de la autoridad, y como ya lo había hecho una vez, volvió a golpear. No escuchó la instrucción de Dios. Eso lo hemos estudiado muchas veces. ¿Qué hizo Moisés? Tomó su autoridad, su vara, y golpeó. A pesar de eso, la Biblia le llama el hombre más manso. A pesar de eso, amado hermano, de alguna manera llegó hasta el monte y logró culminar lo que Dios le había delegado. Le dijo, mira, hasta acá llegas tú, observa, porque la tierra que ves del otro lado, la tierra que le ofrecía a tus padres y a los padres de todos ellos, donde fluye leche y miel, mírala de lejos, porque ciertamente no vas a entrar. Qué tremendo, porque Moisés había llevado a cabo mucho esfuerzo. Era un hombre que dice la Biblia, manso, un hombre que había, con ahínco, había terminado la obra que el Señor le había encomendado hasta el mismísimo monte, amado hermano. Y dice el libro de Deuteronomios, capítulo 34, versículo 7, tú lo tienes acá en pantalla, que terminó sus días lleno de vigor, sin embargo, fuera de la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque no supo usar correctamente la autoridad que Dios le había delegado a él de una manera muy especial. Entonces, cuando hablamos de autoridad espiritual, antes de entrar en ciertos detalles, necesito dejar la clara acotación al pueblo, que cuando Dios te da autoridad espiritual, cuando el Señor te entrega niveles de autoridad en el plano donde Él te vaya a colocar a trabajar, esa autoridad debe de ser utilizada de una manera correcta. Esa autoridad debe de ser siempre en beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo, nunca para la obtención de beneficios personales. Vemos también a nuestro amado Señor Jesucristo. Pero bueno, mire, amados hermanos, y Sergito, el tiempo se nos ha ido y honestamente no tengo ni siquiera la mitad del estudio entregada, hijo. Me gustaría, pues no sé si haya más tiempo, aunque entiendo que los hermanos también tenemos algunas otras actividades que llevar a cabo, pero no sé, mijo, si te gustaría que lo termináramos el próximo día. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, ¿verdad? Lunes. A veces Lunes, nos correcto. perdemos en eso, o si tenemos tiempo, vamos para adelante. Por mí no hay ningún problema, pero no sé, pues porque entiendo que había también un tiempo estimado, Sergito, y quiero normarme a esto, aunque te soy honesto, aquí todavía me hace falta entregar por lo menos la mitad del resto del mensaje. Pero me sujeto en esa línea de autoridad delegada. Tú me dices, Sergito. Me inclinaría más para que tú nos bendijeras la próxima semana, pastor, porque para no correr y poder disfrutar. Estos manjares no se comen todos los días. Entonces, sí. Entonces, mejor ese manjar hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, hay que degustarlo Okay. para poderlo digerir. Entonces, me inclinaría mejor y vamos vamos a cortar los tiempos y mejor la misma mecánica para la próxima semana. Si tú nos bendices, de verdad. Por supuesto que sí. Para mí es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. Por supuesto que sí. Amén. Ok, entonces lo dejo en tus manos, Sergito, y para que podamos continuar con el orden de lo que tenemos. Y si el Señor nos concede el regalo de la vida, el próximo día lunes, pues avanzamos en la otra porción de lo que tenemos en esto. Perdóneme si, bueno, usted lo ha podido ver en televisión, es virtualmente imposible terminar un tema en una hora. Por eso es que nos hemos vertido sobre la línea de Iglesia en el Hogar para procurar entregar temas que a veces nos llevan hasta 10 y 15 prédicas en un solo tema. El tema del orden de la línea espiritual y de la autoridad espiritual es un tema bastante extenso y sería prudente entregar diferentes tópicos que pues evidentemente nos van a servir mucho. Pero pues
quedemos ahí si tú quieres entonces, Sergito, y el otro lunes yo con gusto aparto tiempo y vuelvo a estar aquí nuevamente con ustedes. Amén. Será una bendición tenerte nuevamente con nosotros, pastor. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a cerrar. Solo me gustaría, por favor, pastora Lisette, que tú nos pudieras bendecir cerrando en oración esta actividad y pidiéndole al Señor nos conceda el regalo de la vida para que el próximo lunes podamos estar acá nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, mi Rey amado, por tu fidelidad, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor, cuando te necesitamos. Queremos darte gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Sabemos, Padre, que nunca vamos a terminar, Señor, de aprender, Señor, de tu palabra, de tus instrucciones, Señor, de qué manera, Señor, nosotros tenemos que utilizar nuestra autoridad, Señor, que tú nos has delegado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás preparando a tu pueblo, Señor. Sabemos que el tiempo es difícil, pero por eso mismo, Señor, sabemos que tenemos que prepararnos, Señor, con mayor dedicación, Señor, porque sabemos que tú, Padre, nos vas a utilizar grandemente, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Te damos gracias por nuestro amado pastor, Señor, que tú le has dado esa sabiduría, le has dado esa revelación de tu palabra, Señor, y te pido de todo corazón que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor, el buscar, Señor, constantemente, Señor, ser equipado, Señor, para que la obra a la cual tú nos has llamado, mi Rey amado, la hagamos con excelencia, porque tú como Dios, como Padre, te mereces, Señor, lo mejor, así como tú nos has dado lo mejor a nosotros, nos has dado a tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar, Señor, esta noche en cada uno de nuestros hogares, Señor, porque tú has llegado allí. Gracias, mi Rey, te doy gracias por cada uno de los discipuladores, Señor, de los maestros de doctrina, Señor, y por todos aquellos siervos, Señor, que con un corazón dispuesto te están sirviendo, Señor, lo mejor que puedan. Gracias, Padre amado, todo esto, Señor, lo hemos puesto en tus manos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y que tenga cada uno de ustedes una feliz noche. Amén. Muchas gracias, pastora. Solo una última indicación. Si hubiera alguna pregunta con lo que vamos hasta el momento, la mecánica va a ser la misma. Por favor, se le envían a sus respectivos maestros y ya las canalizamos acá. Y entonces, ya, si el Señor nos permite el don de la vida, la próxima semana se la estamos trasladando al pastor y pues juntamente con los maestros vamos a colaborar en la medida de lo posible para pues poder dilucidar cualquier duda que hubiera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, mis amados hermanos, gracias por el tiempo, bendigo a cada uno de los hogares aquí representados y pues vamos a descansar y a cuidarnos principalmente. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Buenas noches. Que les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.